Shalom, shalom, familia de la Casa Israel, familia, hermanos, muchas bendiciones, que el Eterno los bendiga. Somos el pastor Shaul, la pastora Hepzibah Juliana, somos el Ministerio Misión Operando Cambios de Buenos Aires, Argentina. Shalom, hermanos, bendiciones. Estamos muy contentos de ser parte de este tercer Congreso EHAD para anunciar la verdad de las Escrituras desde la perspectiva hebrea a los cuatro extremos de la tierra. Para nosotros es un gran privilegio poder estar con ustedes en este día para poder compartir este mensaje para que muchos hermanos en todo el mundo reconozcan su identidad. Amén, amén. El versículo lema de este congreso es Mateo 15:24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén, amén. Y qué importante que es conocer nuestra identidad. Y queremos comenzar este mensaje con una ilustración. ¿Qué les parece si nos imaginamos que en un campo hay un corral con ovejas? Allí hay ovejas grandes, ovejas más pequeñas, hay de todas las edades. Hay ovejas de todos los colores, hay unas más sumisas y quietas y otras más vivaces e inquietas. Y desde lejos y en perspectiva podemos darnos cuenta que ocurre algo extraño, porque fuera del corral hay más ovejas. Sí, hay otras ovejas que están allí afuera y que quieren entrar, pero es de aquí que no hay una puerta de ingreso, aparentemente. Estas ovejitas están dispersas allí afuera sin un pastor. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Yo me hago esta pregunta, pastor. ¿Qué pasa si nosotros fuimos enseñados, como muchos de nosotros, que aquellos que recibimos un día a Jesús como lo conocíamos, que su nombre hebreo es Yeshua, como nuestro Salvador, y que a través de repetir una simple oración, entonces ahí ya nos transformábamos en ovejitas? Ahora, entonces, pastor, y les hago esta pregunta a ustedes para que también se las hagan como yo me las hice. ¿Quiénes son las ovejitas que están afuera? ¿Quiénes son esas ovejitas? Porque no dice que son cabritas. Son ovejitas también. ¿Y de quién está hablando Yeshua cuando expresó esto que él dijo? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿De quién hablaba? Bueno, hablaba, como decíamos al principio, el texto base de este congreso, que es que no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Ahora bien, entonces las ovejas perdidas, extraviadas, sueltas, sin redil, sin protección, que están dispersas por allí afuera, esas ovejas perdidas, según lo que dice Yeshua en la casa de Israel, es la casa de Israel. Amén, amén. Ahora, ¿quién es la casa de Israel? Porque Yeshua nombra la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? Bueno, podemos aquí ver en el mapa de Israel que Israel se dividió en dos reinos. Está dividido allí, ustedes lo ven en el mapa, el reino de Israel y el reino de Judá. En celeste, el reino de Israel y el reino de Judá en amarillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge todo esto? De acuerdo a las escrituras, Jacob, que luego fue llamado Israel, tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus fueron divididas por el pecado de Salomón, quedando distribuidas de la siguiente manera. 2 tribus al sur, que fue llamada la casa del sur, Jacob, o la casa del reino de Judá,
por la tribu de Judá y de Benjamín, y las 10 tribus del norte, llamadas Efraín, casa del norte, casa de Israel. Ahora, dentro de esas 10 tribus del norte, podemos encontrar la casa de Israel. En Primera de Reyes 11, 29 al 31, nos habla un poquito para hablar de este tema y aclarar un poquito. Dice así: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yudheth-Bajei, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Entonces aquí, hermanos, está aclarando de que la casa de Israel son 10 tribus. Y vamos a ver otro texto más. ¿Quién es la casa de Israel entonces? Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Ezequiel 36, 17 al 19. Entonces, podemos ver, mis amados, mis amadas, de que estas 10 tribus fueron dispersadas. Fueron dispersadas por todos los extremos de la tierra. Ahora, ¿por qué fueron dispersadas? ¿A causa de qué fueron dispersadas? Bueno, a causa del pecado de idolatría que cometieron ambas casas, y por eso fueron llevadas cautivas, ¿no, pastor? Amén, amén. La casa de Judá a Babilonia, y la casa de Israel a Siria. De allí al mundo. Nos esparció para todos lados, ¿no? No regresó. Y no regresaron. Y la casa de Judá sí, después de 70 años, regresó. Ahora, estas casas, ambas fueron dispersadas y en cautiverio. La casa de Judá regresó, la casa de Israel no, a causa del pecado de adulterio espiritual, por idolatría, porque por ese adulterio espiritual el Eterno le dio carta de divorcio o carta de repudio solamente a la casa de Israel, porque a la casa de Judá había un pacto de Elohim con el rey David. Entonces dice en Jeremías 3:8: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea que a ambas casas se le declaró adulterio espiritual, pero a la casa de Israel fue a la que se le dio carta de repudio. Ahora vemos en la palabra, vamos a ver el otro texto que tenemos allí, que Israel es el único pueblo en la Biblia llamado oveja. Israel, repito, es el único pueblo en las Escrituras que el Padre llama oveja. Y esto es muy importante para conocer nuestra verdadera identidad. Amén. Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras con respecto a que Israel se le llama ovejas. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Jeremías 50, 17. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Miqueas 2:12. Aquí podemos ver en estos dos primeros textos que habla de que la casa de Israel le nombra como rebaño, como ovejas en el aprisco. Entonces podemos, sin lugar a dudas, ir identificando quiénes son estas ovejitas que Yeshua mismo declaró. Y
como estas mismas ovejitas son esta casa de Israel dispersa entre las naciones. Vamos a ir a Ezequiel 34. Vamos a ver Ezequiel 34, lo que dice el versículo 12, 13 y 16. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Amén, amén. Nuestro Padre es el buen pastor. Amén. La casa de Israel fue divorciada y esparcida. Divorciada. ¿Por qué? ¿Por qué fue divorciada? ¿Por qué habla de divorcio? ¿Por qué habla de carta de repudio? ¿Por qué habla de adulterio? ¿Por qué esos términos? Bueno, para entender un poquito de por qué nuestro Dios, nuestro Elohim, habla en esos términos, tenemos que ir al pacto de el Sinaí. Allí donde Moisés desciende con las tablas de la ley, de la tabla de la Torá, de los mandamientos. Y así podemos entender por qué el Padre nos habla y por qué el Eterno declara que hubo carta de repudio, que hubo adulterio. Porque, hermanos, hermanas, el Sinaí no es un lugar donde simplemente Elohim, el soberano, bajó y declaró unos términos que había que cumplir y mandamientos, y el pueblo tenía que simplemente decir sí, los vamos a cumplir, sino de que había mucho más que eso. El contexto era un contexto de ketubá, de boda. El pacto era un pacto y es un pacto matrimonial. Por eso en nuestras Biblias termina el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, con las bodas del Cordero. Entonces, el pacto, más allá de ser el pacto como se sabe, yo quiero dirigirme a los hermanitos que son más nuevitos, que quizás salen del cristianismo, el pacto mosaico, el pacto de Moisés, de la ley, que se habla que ha caducado porque estamos en el tiempo de la gracia. En realidad podemos entender de que es más allá de eso, es un pacto matrimonial donde había un contrato con unos requisitos, con unos compromisos y unas instrucciones para seguir dentro de ese pacto. Y esa misma noche, por así decirlo, de la boda, ¿qué pasó? La novia pecó. La novia pecó de adulterio, erigiendo y adorando un becerro de oro. Entonces, la Torá es un pacto matrimonial con las dos casas de Israel. Es un pacto matrimonial y vamos a ver aquí estos textos con quién es el pacto matrimonial. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Éxodo 12:49. He aquí que vienen días, dice Yud-Heh-Vah-Hei, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. En aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Podemos ver aquí en el texto que tenemos en Éxodo 12:49 que la misma ley, esa palabra ley es Torá, es tanto para el natural, o sea, para el israelita, como para el extranjero que habitare entre ellos. O sea que aún dentro de aquellos que están entre las naciones, que sean injertados, que es a la emuná hebrea, a la fe hebrea, entonces pueden entrar dentro de este pacto matrimonial.
porque es la misma Torá para el natural como aquellos que salieron de Egipto y que llegaron al desierto para celebrar Pesach y luego llegaron al Sinaí, y que no solamente había israelitas, sino que también había de otras naciones. Entonces, tanto es la misma Torá para el natural como para el extranjero que habita entre ellos. Y también nos habla de el tema de la Torá, de ese que vienen días en los cuales Él hará un nuevo pacto. Lo leemos en Jeremías 31:31, que es el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con Él, el pacto es con Israel, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No hay un pacto con gentiles. No hay un pacto con gentiles, con una iglesia gentil, sino que el pacto, el nuevo pacto que se cumple en la sangre de Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías, es con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y esto hace que cuando nosotros por medio de la emuná entremos a los pactos, a las promesas, a través de la fe en Yeshua, cuando nosotros entramos en esos pactos, en esas promesas, es a través, como dice ahí en Efesios, somos acercados a la ciudadanía de Israel. Somos de nuevo injertados y nos unimos y pasamos a ser ciudadanos de Israel, más allá de lo sanguíneo, porque es por la fe, es por la emuná, es no por obras nuestras, sino por medio de la sangre de Yeshua, que Él hizo ese acercamiento a través de su sangre, de la sangre del nuevo pacto. Amén. Y entonces, cuando habla de esto, la casa de Israel, volviendo al tema del pacto matrimonial con las dos casas de Israel, la casa de Israel fue divorciada con carta de repudio. Vamos a leer el siguiente texto. Por tanto di, así ha dicho Adonai, el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Yud-Heh-Vah-Hei, el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Amén, amén. Acá hay una promesa, ¿no? Amén. En Jeremías 3, versículo 1, Yud-Heh-Vah-Hei dice que puede volver a Él. Sí, qué bueno, qué bueno. Hay algo aquí, hay una esperanza de que esas ovejas, esa mujer que tuvo carta de repudio, puede volver a Él. Vamos a ver qué dice Jeremías 3:1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yud-Heh-Vah-Hei. Entonces, hay una invitación de volver a Él. Amén. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Si en la Torá, en Deuteronomios 24, 1 al 4, dice que está prohibido. Vamos a leer. ¿Se está contradiciendo? ¿Se estará contradiciendo? No creo. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer que la tomó por mujer, no podrá volver a su primer marido que la despidió. No podrá volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Yud-Heh-Vah-Hei,
y no has de pervertir la tierra que Yud-Heh-Vav-Hei, tu Elohim, te da por heredad. Amén. Entonces, ¿cómo puede ser? Está diciendo, ¿cómo es esto? Estas ovejitas que están descarriadas, esta casa de Israel, que tiene carta de divorcio. Las ovejas perdidas, Ujú. las que están afuera en este relato El que veníamos hablando, que sí. veníamos hablando en esta historia desde el comienzo, ¿no? Ujú. No podía volver a entrar al redil. Amén. ¿Qué dice Rab Shaul, el apóstol Pablo? Ujú. Nos ¿Cómo? revela este misterio que está en Romanos 7, de 2 al 4. Claro, es un misterio, porque ¿cómo hacen estas ovejitas para volver a ingresar, para volver a ser parte como esta mujer repudiada? ¿Cómo puede volver de nuevo a su primer estado, a su primer marido? Vamos a ver el texto que nos dice Romanos 7, la ley de el matrimonio, ¿sí? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Aquí podemos ver, en este texto se lo vamos a dejar un poquito para que lo lean, que la mujer casada está sujeta a la ley. Y esta ley que está hablando aquí Rab Shaul, el apóstol Pablo, es la ley del matrimonio, no es la ley de la Torá, la ley del Sinaí, sino que está hablando de la ley del matrimonio, que mientras éste vive, ella todavía sigue sujeta a la ley. Y si quiebra esa ley, se convierte en adúltera. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley. Ahora, dice la palabra en el versículo 4, que dice, así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, el cuerpo muerto. Estamos hablando de que muere, hay alguien que es el marido que muere, ¿sí? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, de Yeshua resucitado, para poderlo tomar como marido nuevamente, aleluya, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, amén, para reconciliarnos, para ya no tener esa situación de carta de repudio, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿quién era el novio de Israel allí en el Sinaí en ese momento del pacto matrimonial? Yud-Heh-Vav-Hei, Yeshua. ¿Por qué se divorció de ella? Bueno, por adulterio, porque se volvió a los ídolos. Según lo que leíamos aquí en Deuteronomio 24, ¿podía la adúltera volver a su antiguo marido? No, no podía. Pero según Romanos 7, la única forma de liberarse de esa ley de adulterio era que el esposo muriera. Y Yeshua, aleluya, murió en una cruz por su novia. Aleluya. Entonces, ahora, ¿por qué tuvo que venir Yeshua? ¿Por qué tuvo que venir Yeshua? A rescatar las ovejas perdidas. Amén. Aleluya, justamente. Que estaban sujetas a la ley del pecado y de adulterio. Claro. Necesitaban una puerta. Ahí esa está. Puerta que no se encontraba. Esa puerta que estaba cerrada. Aleluya. Y esa puerta volver a entrar. Poder volver a entrar. Aleluya. Yeshua mismo, ¿no? Lo declara. Vamos a leer allí en la palabra lo que declara Yeshua. Yeshua es la puerta de las ovejas. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10, 7 y 9. Aleluya. Aquí tenemos
Entonces, ¿se acuerdan de la historia del comienzo? El corral aparentemente no tenía puerta. Había ovejitas que estaban fuera y que no tenían posibilidad de ingresar. Entonces, esas ovejitas eran ovejitas descarriadas que no tenían posibilidad de entrar a ese redil. Y Yeshua dijo, yo soy la puerta. Por eso Yeshua tuvo que entregar su cuerpo para romper esa ley de adulterio y para que la novia pueda, cuando él resucita, tener la libre elección de recibir al novio, tener un novio que ella pueda elegir y que se pueda casar. Y las ovejitas perdidas que están por allí están no solo perdidas, sino que también se están perdiendo bendiciones. ¿Por qué decimos esto? Porque hay bendiciones en la Torá. Están las bendiciones de Deuteronomio 28. Esas son bendiciones que desde cuando estábamos en el cristianismo conocíamos las bendiciones de la obediencia. Incluso hay una frase que dice, en la obediencia está la bendición. Entonces, lo declarábamos, lo decíamos, pero ¿qué? ¿Obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? Es obediencia a la Torá. Entonces, al estar las ovejas extraviadas, perdidas, sin un pastor, sin un lugar de contención, entonces perdieron su identidad, fueron dispersadas. La casa de Israel se mezcló entre las naciones. La casa de Israel asimiló las costumbres de los pueblos y se olvidó de la instrucción, se olvidó del pacto matrimonial, se olvidó de la Torá. Y esto lo vemos en Oseas 8:12 de una forma muy clara. Miren lo que declara el Abba, nuestro Padre. Vamos a ir ahí a Oseas 8:12. Le escribí las grandezas de mi ley, Torá, y fueron tenidas por cosas extrañas. Miren el corazón de nuestro Padre. Se puede sentir el dolor de decir, yo les escribí y tuvieron por cosa extraña mi Torá, mi instrucción, mi pacto. Se olvidaron de mí, que yo soy su novio, yo soy su comprometido. Entonces, se olvidaron de la guía del pastor. Ahora, ¿quiénes son estas ovejitas? Todos aquellos, y presta atención, todos aquellos que oyen la voz del buen pastor y lo siguen, obedeciendo sus mandamientos por amor, no por religión, no por temor, sino por amor. Son las ovejitas que estaban perdidas afuera de ese corral, de ese redil, pero que fueron rescatadas y que entran a ese corral, a ese redil, por medio de la puerta que es Yeshua HaMashiach. Aleluya. Vamos a leer este texto, estos dos textos que son claves. Fíjense lo que dice. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10, 16 y 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24. Entonces, ¿quiénes son las ovejitas que estaban fuera? ¿Quiénes son? La casa de Israel. La casa de Israel. Aquellas ovejitas perdidas que están siendo rescatadas, que están escuchando la voz del buen pastor, que estaban extraviadas, heridas, y que el buen pastor las está trayendo de nuevo a casa. Y queremos hablarte a tu corazón ahora, queremos hablar a tu vida
quizá tú estás como en una bifurcación del camino, te encuentras en un lugar como quizá esa ovejita que habló Yeshua en la parábola de las que dejó las 99 y fue a buscar la ovejita que estaba perdida, que estaba asustada, que estaba confundida, que estaba en peligro, que estaba sola y que no se sentía parte de ningún redil. Y quizá a través de este mensaje el Padre ha tocado tu corazón y has escuchado la voz del buen pastor. Has escuchado la voz a través de este mensaje y te has reconocido como oveja. Como oveja, y has reconocido de que eres parte de ese redil y eres una de esas tantas ovejitas que estaban allí afuera y que no encontraban la puerta, que no encontraban cómo. Y la puerta es Yeshua. Es la puerta para entrar a través de su declaración, de su palabra, a través de entregar su vida a Él y a través de esa entrega que requiere también obediencia a sus mandamientos. Yeshua dijo que aquellos que lo reciben y que obedecen sus mandamientos, Él vendrá a Él y reinará en sus vidas. Y así Yeshua quiere hacer en ti, quiere hacer en tu vida, quiere que esa confusión se vaya, porque dentro de el allí afuera hay ovejitas que están heridas, que fueron heridas por la vida, que fueron lastimadas, que fueron no solamente descarriadas, sino hasta maltratadas, que pensaban de que ese era el redil y iban de un redil al otro y que terminaron sin identidad. Así como las ovejitas que hablábamos y así como la casa de Israel que se mezcló entre las naciones, que se asimiló entre las costumbres, entre las fiestas de otros pueblos, de pueblos paganos, que empezaron a celebrar otras fiestas y que se olvidaron completamente de el pacto, de la Torá, y empezaron a decir, ¿qué es esto de la Torá? ¿Qué es esto? Es algo extraño para mí, ¿qué es esto? Empezar a silbar y empezar a llamar de los cuatro extremos de la tierra y empezar a declarar de que tú eres oveja, de que tú eres oveja, que no eres cabrito, que eres oveja y eres parte de esa casa de Israel, eres parte de esas ovejas perdidas que estaban fuera del redil y que Yeshua dijo, yo he sido enviado para rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vine a buscar lo que se había perdido, dijo Yeshua. Y eso es básicamente lo que el Padre quiere que tú entiendas, que tú comprendas que tú eres una de esas ovejas de la casa de Israel que Él está llamando a casa. Él está llamando de regreso a su redil. Sí, Hepzibah, como decís, un solo rebaño, un solo pastor. Amén, 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 porque el Padre va a unificar. Va a unificar, por eso, en Ejad, estar en Ejad, así las dos casas de Israel. Amén. Podemos estar en Ejad y estar en bendición con el Padre, como dice la palabra. Y esas dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel o Efraín, vamos a hacer una en Ejad, una en su mano, en un solo redil, con un solo pastor. Y qué importante que es entender esto, qué importante que es entender quiénes somos. Amén. Amén. ¿Quiénes somos entonces? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Están entrando al rebaño. Exacto, exacto. Es algo hermoso. Volver al principio. Amén. Que el Padre reconstruya eso perdido, que la casa de Israel se unifique, que podamos ser uno en Ejad, como dice la palabra, y podamos transmitir al mundo
lo que estamos haciendo, que podamos vivir la palabra, que la palabra la podamos hacer vida, que la podamos hacer carne, que en Ejad, en Yeshua HaMashiach, somos más que vencedores, que la casa de Israel se unifique y esté bendecida. Amén. Eso es lo que soñó Yeshua. Padre, que sean uno para que el mundo crea, que sean uno como tú y yo somos uno, en Ejad, en unidad. Por eso esto que es tan hermoso de compartir con ustedes en este congreso, amén, en este tiempo, junto con otros Moré, con otros Roe, en unidad, no compitiendo, no rivalizando, sino estando juntos y en armonía, porque allí envía Adonai bendición y vida eterna, y entender, reconocer de que somos ovejas, somos Israel, somos el redil, amén. Somos un redil, y qué hermoso poder entender y que tú puedas entender quién eres. Son temas y son preguntas que todo el mundo se hace. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Y esto es hermoso. A través de este tiempo que estamos compartiendo, te animamos a que no te pierdas ninguna de las enseñanzas de este congreso, que no te pierdas ninguna de los momentos que va a haber para aprender y para atesorar, para aclarar tus dudas, para sacarte de confusión, para poder entender quién eres realmente, una oveja perdida de la casa de Israel. Y esta casa de Israel está siendo convocada. Amén. Qué hermoso. Es el avivamiento que el Padre está llamando y conocer cada promesa del pueblo de Israel. Exacto, exacto. Él está llamando y a conocer justamente, como dice el pastor Shaul, las promesas, entrar en los pactos, entrar en la ciudadanía de Israel, entrar allí a ser parte de la novia a través de Yeshua, a través de la puerta, a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, a través de esa puerta que me la imagino en forma de cruz, por la cual entramos todas sus ovejas, aquellas que reconocemos a Yeshua HaMashiach como nuestro buen pastor. Él es nuestro pastor, Él es nuestro novio, Él es nuestro amado, que vuelve pronto y que está restaurando las casas. Viene a buscar a su pueblo. Viene a buscar a su pueblo. Amén, pastor. Viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a la novia. Y viene a rescatar esas ovejitas. Yeshua vino para rescatar a las ovejitas de la casa de Israel. Qué hermoso este tiempo, ¿no, pastor? Poder compartir. Amén. Poder compartir con Estamos los muy hermanos contentos. de Had, cada uno exponiendo sus enseñanzas y, bueno, poder también conocerme a mí, porque siempre Juliana fue la que dio la cara del Ministerio Misión Operando Cambios. Es un gusto poder haber estado en Ejad y estar dando una charla con mi esposa. Amén, amén. Y es un honor Amén. poder transmitir y poder bendecir a los hermanos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén. Los bendecimos, amados, que el Eterno les bendiga. Pueden contar con nosotros en lo que el Eterno nos permita. Aquí estamos para ayudarles a todo lo que son los primeros pasos en la emuná desde la perspectiva hebrea. Que el Eterno les bendiga y continuamos con otra enseñanza. Shalom, shalom, shalom. Bendiciones. Muchas bendiciones, hermanos.